Nosotros sabemos que Isaac fue el hijo de la promesa de Abraham. Y una vez más, tenemos que hablar un poco de más de Abraham. La pregunta que tengo para nosotros esta mañana es ¿cómo es posible que Abraham no fue frustrado? Abraham tenía que esperar tantos años para ver el nacimiento de Isaac. Luego creció Isaac, luego envió el siervo para encontrar una mujer para Isaac. Pero ¿qué pasó? La mujer Rebeca era estéril. Y es como, tú piensas como Abraham, como persona. Después tantas luchas para tener Isaac. Y ya una vez más en lo mismo. Una vez más, lucha. Y Abraham, dice la Biblia, murió satisfecho con la vida. Murió, pero feliz. Murió sin haber visto su nieto. Pero ha visto su nieto por fe. Estamos hablando de cuando casó Isaac con Rebeca. Estamos hablando de un espacio de 20 años. 20 años. Y mientras el otro hijo tiene muchos hijos. Tiene 12 hijos y tiene un pueblo grande. Y yo puedo imaginar en mi corazón una frustración de decir, Señor, tú me has dicho que Isaac es el hijo de la promesa. Él no tiene hijo. El otro has bendecido muchísimo porque tiene 12. ¿Por qué, Señor? Pero Abraham no cayó en un espíritu de frustración. Abraham no tenía esta desesperación, esta amargura en su corazón. Señor, ¿por qué? Porque Abraham fue un hombre de fe y Abraham supo que en el tiempo perfecto de Dios, Isaac va a tener un hijo. Hoy vamos a tocar un tema complicado. Sería por mi parte como pastor un error saltar un parte de la Biblia que es complicado entender. Es un tema que no hemos hablado muchísimo aquí en la iglesia, pero me imagino que vosotros estáis estudiando también esta historia en casa. Me imagino que vosotros estáis también profundizando esta parte de la Biblia. Algo que va a saltar cuando uno estudia esta parte de la Biblia es el tema de calvinismo. Es el tema de predestinación y elección. Y hoy vamos a tocar este tema. Me gustaría explicar un poco sobre el tema. Muchas iglesias prefieren saltar este tema. Prefieren no entrar y no tocar un tema tan complicado o difícil. Es importante decir que es un debate que ha existido por muchos años. Y yo no pretendo de tener una respuesta perfecta, porque hay muchas luchas, muchas opiniones y diferencias con este tema. Pero me gustaría tomar la Biblia y usar la Biblia como la guía para explicar este asunto. Porque uno no puede estudiar la vida de Isaac, el nacimiento de los gemelos, y no estar en un momento entrando en este tema. El tema de elección o predestinación es un tema bastante común hoy en día. En Latinoamérica es muy popular hoy en día, circulando en las predicaciones, iglesias. Y es importante para nosotros tomar un momento y enfocar en el asunto. Vamos ahora a Romanos capítulo 9, que es el capítulo fuerte del calvinismo. Romanos 9 es como ¿cómo se llama? Headquarters. Es el punto principal, su referencia principal para aquel tema. Y habla de los patriarcas. Por eso vamos a leer Romanos 9, tomando en mente lo que acabamos de leer con Israel y el contexto de Génesis 25. Isaac tiene mujer,
tiene la promesa, tiene las palabras de su padre, pero no tiene hijo. Ya son 20 años. ¿Qué pasa con esto? Vamos a leer Romanos 9, empezando con versículo 1. ¿Estáis conmigo? Romanos 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo está diciendo, si fuese posible, yo estoy dispuesto a perder mi salvación para que mis paisanos puedan ser salvos. Es lo que Pablo está diciendo, está expresando el dolor que tiene en su corazón por el rechazo de Israel a Dios, el rechazo a Jesús, y eso es lo que Pablo está diciendo. Su propio pueblo ha rechazado el Mesías, ha rechazado a Jesús, y después la resurrección es cuando la iglesia primitiva explotó. Y los judíos verdaderos creyentes creyeron en el Mesías. Y los que no fueron creyentes de verdad rechazaron a Jesús. Y eso es lo que vemos hoy en día, el judaísmo de hoy en día, que es algo realmente nuevo. El cristianismo es más antiguo que el judaísmo. ¿Por qué? El judaísmo de hoy en día no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. ¿Dónde está tu templo? ¿Dónde están tus sacerdotes? ¿Dónde está el sacrificio? No siguen el Antiguo Testamento. Han inventado algo totalmente nuevo y distinto. Por lo tanto, es nuevo. Nosotros tenemos algo más antiguo. Porque esa es la línea de la Biblia desde Génesis hasta donde estamos hoy en día. Los creyentes de verdad del Antiguo Testamento conocieron a Jesús, reconocieron a Jesús como el Mesías y convirtieron en un sentido a cristianismo, ¿vale? Como Pablo sí mismo, que fue un rabí en su tiempo y tenía esta conversión. Y aquí está hablando Pablo de la tristeza en su corazón por el rechazo de sus paisanos al Mesías. Eso es lo que Pablo está diciendo, expresando el dolor, diciendo, si fue posible cambiar mi salvación por la salvación de mi pueblo, estoy dispuesto a hacerlo. Pero obviamente eso no es posible. Cada persona tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio. Seguimos con versículo 4. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. El momento que tú pusiste tu fe en el Señor Jesucristo, entraste en la promesa y estamos en la línea de Abraham y de Isaac. Eso es la gran promesa, eso es la belleza del Evangelio, que nosotros somos hijos de Dios, hijos de Abraham por fe. Y luego sigue el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanece, no por las obras, sino por el que llama. Si le dijo, el mayor servirá el menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ese es el versículo más controversial en toda la Biblia. Y vamos a explorar
dos grupos de pensamiento que existe en el mundo cristiano, el mundo evangélico hoy en día. Tenemos, por un lado, un grupo que se llama arminianos. Ellos creen que todo descansa en el hombre. Si yo soy salvo porque yo he elegido a Cristo. Y todo descansa en mí, y por el hecho, ellos creen tanto en el libre albedrío. Si yo he elegido a Cristo, yo también puedo dejar a Cristo y perder mi salvación. Y por lo tanto, tengo que preservar en la fe para no perder mi salvación, porque todo descansa en mí. Eso es más o menos lo que creen el arminianismo. Y por lo tanto, todo el mundo que va al infierno, tú tienes la culpa y tienes que predicar el evangelio a todos y convencerles a aceptar a Cristo. ¿Estáis conmigo? Esto resulta en la iglesia progre y la iglesia mega. Ellos piensan que es su trabajo a convencer a los demás a recibir a Cristo. Y por lo tanto, están dispuestos a hacer cualquier cosa para atraer a la gente a la iglesia. Incluso tienen carnavales, tienen animales vivos en la iglesia, cualquier cosita para que entre la gente en la iglesia, y su ideología es, van a escuchar el evangelio. Y así podemos convencerles a recibir a Cristo y ser cristianos, porque todo descansa en nosotros. Y tenemos que inventar maneras en alcanzar a la gente. Y tenemos espectáculos, tenemos teatro, tenemos cualquier cosa para que entre la gente en la iglesia. Eso es el arminianismo. En el calvinismo, el otro lado, ellos dicen que tú no puedes ser nada para ser salvo. Es lo que Dios hace en tu corazón. Abre tus ojos, abre el entendimiento y el corazón para entender que tú eres un pecador y luego recibir a Cristo. Ellos creen que Dios es soberano sobre todas las cosas. Desde el principio del mundo, Dios ha escrito lo que va a pasar. Y en este grupo, ellos ponen por muy encima la palabra de Dios, porque no descansa en los humanos, pero descansa todo en Dios. Y existimos para la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. Y mi salvación no puedo perder, porque no he hecho nada para ganar salvación en el primer momento. Fue Dios. Y lo que Dios ha iniciado, Dios va a terminar. Todo descansa en Él. Ahora preguntan, ¿dónde está la iglesia bautista? La belleza de la iglesia bautista es que nosotros estamos en un punto medio entre esos dos grupos. Porque en los grupos hay extremos también. Hay hipercalvinismo que piensan que, bueno, ¿por qué vamos a compartir folletos si solo Dios es Dios quien tiene que llamarles? Y si están andando perdidos es porque Dios no ha llamado a ellos. Y toman este versículo que dice, Dios amó a Jacob, aborrecí el otro. Y ellos toman este versículo para decir, bueno, nosotros también tenemos odio para el mundo que no es cristiano. Y tienen una iglesia muy fría, muy cerrada. Eso es su debilidad. El otro grupo están con sus cosas, sus conciertos y con su espectáculos, sus eventos, pero también viven con temor. Porque yo tengo que ganar todo el mundo para Cristo, porque es mi culpa si van al infierno, porque yo tengo que convencerles. No creen en el poder de Dios para cambiar el corazón. La iglesia bautista estamos en medio de esos dos grupos, porque hay problemas con cada grupo. Es un mal entendimiento de pensar que todo descansa en mí, pero también el otro extremo, ellos creen en algo que se llama fatalismo. ¿Habéis escuchado esta palabra, fatalismo? El problema con este grupo por aquí
es que ellos creen en algo que se llama fatalismo. Que básicamente dice, bueno, lo que pasa es lo que pasa. Lo que hay es lo que hay. Yo no puedo cambiar nada. Yo no puedo hacer nada. Solo que Dios es soberano. Dios tiene un plan, pues ya está. Una mujer de la iglesia me preguntó esa semana, pastor, ¿por qué oramos? Si Dios es soberano y Dios tiene un plan, ¿por qué oramos? Si Dios ya ha decidido lo que va a pasar, ¿por qué oramos entonces? Esa fue su pregunta. Y justo esa semana, en mi estudio de este capítulo, encontré algo interesante en Génesis 25. Vamos a revisar Génesis 25 y versículo 21. Isaac sabía la promesa que tenía. Abraham ha enseñado a Isaac que Dios ha dicho que va a bendecirte con un hijo, Isaac, porque de ti va a venir eventualmente el Mesías, hijos como las estrellas, un pueblo, como hemos leído en Romanos 9, ¿vale? Pero aquí, 20 años después, no tiene hijo. Y no vemos aquí una actitud de Isaac diciendo, bueno, Dios ha dicho que eventualmente vamos a tener hijo, que ya está. Que no tenemos que hacer nada. Solamente Dios ha dicho, y bueno, lo que va a pasar es lo que va a pasar. Eso no es lo que encontramos en Génesis 25. Lee conmigo otra vez, versículo 21. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. ¿Estáis conmigo? Ya Isaac oró, y la palabra en hebreo es un poco más fuerte que solamente orar, es como pedir, es como rogar al Señor, es como pedir de todo corazón, es buscar al Señor con todo el corazón. Entonces Isaac sabía, hay una promesa, Dios es soberano, eso va a pasar, pero Isaac, dice la Biblia, oró, ¿vale? ¿Y qué dice la Biblia luego? Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer. No dice la Biblia que Dios ha dicho a Isaac, tú tranquilo, está escrito que vas a tener un hijo. No tienes que estar orando, todo aquello. Ya está escrito. La Biblia dice que Dios contestó la oración de Isaac. Por eso no podemos caer en este error que todo descansa en mí. No, descansa en el Señor, porque Él es todopoderoso. Yo no puedo hacer nada. Tampoco no puedo salvar a nadie. Yo no puedo convencer a ninguna persona. Recibir a Jesucristo es el poder de Dios que trabaja. Pero yo tengo mi responsabilidad también como cristiano. Isaac asumió la responsabilidad como esposo, como hombre de Dios, para orar con fe para su mujer. Y la Biblia dice que Dios escuchó su oración. Fatalismo me dice, es lo que hay. No hay muchas iglesias en España, pues es lo que hay. ¿Qué podemos hacer? Si Dios no ha tocado sus corazones, si Dios no les ha llamado, pues ya está. Eso es fatalismo, eso es un error fatal, eso es muy mal. Tenemos que tener compasión, tenemos que tener fe para orar al Señor. 3 errores que produce el fatalismo. Número 1 es falta de fe. Falta de fe. ¿Estáis conmigo? Si yo creo que todo está escrito y yo no puedo cambiar nada, yo no tengo que tener fe. Porque si no puedo cambiar nada, si es lo que hay, el mundo es así, la vida es así, Dios es así, lo que hay es lo que hay, no tengo que tener fe. Porque ya está escrito. ¿Dónde está la fe? Isaac aquí mostró fe, orando al Señor, Señor, ¿dónde está nuestro hijo? Señor, por fe pidió, danos, Señor, por favor, un hijo. Necesitamos cristianos que entienden el poder de Dios, pero también que tienen fe para orar por España.
¿Dónde están más iglesias, más jóvenes que quieren servir al Señor, más familias que quieren tener esos valores cristianos y criar a sus hijos en el camino del Señor? Tenemos que orar y orar y orar, pero con fe. No pensando, bueno, ¿sabes qué? Un secreto. El calvinismo es muy popular porque es muy conveniente. No, es que está escrito. Yo no puedo hacer nada. Si Dios no les ha llamado, pues ya está. Es demasiado conveniente de tener una mentalidad que no tengo que compartir el Evangelio porque solo Dios puede salvar a los perdidos. No, es que Dios tiene que hacer la obra. Y esas iglesias son pequeñas, frías, porque no tienen esta compasión para compartir el Evangelio. Eso es fatalismo. Y ellos no tienen fe. Fe que Dios puede cambiar un país, cambiar una ciudad, cambiar el corazón de alguien. Eso es fe que Dios en verdad puede hacer un milagro. Eso es la fe que tenemos que vivir, hermanos, con fe de Abraham. Abraham no podría ver su nieto, pero por fe podría ver su nieto. Entonces, no podemos quitar de la fe cristiana el hecho que Dios es soberano. ¿Estáis conmigo? Tú lo quites esto y todo el cristianismo colapsa. Por eso muchas iglesias no quieren tocar el tema. Hermanos, cuando Pablo escribió el libro de Romanos, es curioso la fórmula que usó. Él anticipó los argumentos. Entonces, cuando dijo, vamos a volver a Romanos 9, cuando dijo Pablo, a Jacob amó a Dios, el otro aborrecí, Pablo anticipó sus argumentos, que van a decir, es que, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede Dios hacer esto? Eso no es justo, eso no es correcto. Vamos a ver la respuesta de Pablo. Versículo 14. Pablo está aquí anticipando los argumentos. Dice, versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Entonces Pablo no contesta la pregunta inmediatamente. Primero quiere decir, oye, ¿quién eres tú para juzgar a Dios? Tú eres perfecto, tú siempre tienes la razón, tú tienes una perspectiva perfecta que siempre entiendes las cosas y tú tienes la justicia perfecta o Dios tiene la justicia perfecta. ¿Quién soy yo para juzgar al Señor y para decir esto no es correcto, esto no es justo? Pablo primero quiere empezar contestando la pregunta así que, oye, ¿quién eres tú para poner en duda a Dios? Luego dice, versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compareceré el que yo me comparezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene, que dice, misericordia. ¿Qué es la oración que debemos orar entonces? Que Dios tiene misericordia en mi familia, con este país, con mi país, con mi barrio, con mi pueblo, con mis compañeros. Señor, por favor, que tienes misericordia. Porque el argumento es esto. Si Dios salva 5 en vez de 10, Dios no es justo. Imagínate en la cárcel, hay 10 personas que han cometido errores y están esperando a morir por sus crímenes. Y entra alguien y dice, 5 conmigo, sois perdonados. Los otros no, pero los 5 sí. Y luego dice, pero ¿por qué 5? Tienes que entender algo. Ninguna persona merece la misericordia del primer momento. Eso es el problema con cómo pensamos. Ninguna persona merece la misericordia de Dios. Yo no merezco nada. Lo que merezco yo es ir inmediatamente al infierno. Eso es lo que merezco. Pero Dios en su misericordia me salvó.
Dios ha puesto a alguien en mi camino para compartir el Evangelio conmigo. Alguien tenía compasión, alguien tenía una carga para compartir el Evangelio en Alemania con mis padres. Una iglesia que tenía este deseo para salir y compartir las buenas nuevas con otras personas. Y gracias a esto, mis padres reciben a Cristo y luego yo también escuché el Evangelio. Dios es misericordioso. Entonces Pablo contesta. Antes que terminamos con el pensamiento, Pablo empieza diciendo, oye, antes que continuamos, antes que os doy la respuesta, tenéis que entender algo. ¿Quién eres tú para juzgar a Dios? Dios es justo, Dios es santo y Dios siempre tiene la razón, yo no. ¿Vale? Para empezar. Luego, es un mal entendimiento leer esos versículos y caer en fatalismo. Y decir, bueno, es que ya está escrito entonces lo que Dios va a hacer. No es así, hermanos. No es así. 3 errores que el fatalismo produce. Número 1 es falta de fe. Número 2 es falta de amor. Porque ellos toman este versículo y dicen, bueno, Dios aborrece y ama los creyentes, pero lo demás Dios aborrece. ¿Tú has leído la vida de Jesús? ¿Tú has visto esta actitud en Jesucristo aquí en el mundo? No, para nada. Jesús tenía misericordia, amor. Mira las palabras aquí de Pablo, diciendo, es un dolor muy fuerte en mi corazón, el rechazo de mis paisanos. Luego en capítulo 10, hermanos, Pablo empieza diciendo, el anhelo de mi corazón y mi oración es para la salvación de mis paisanos. Porque si Pablo escribió Romanos 9, ¿por qué está diciendo en capítulo 10 que está orando al Señor? ¿Por qué vamos a orar entonces si todo está escrito? Porque es un mal entendimiento. Tenemos que descansar en el misterio de Dios. No puedo totalmente entender el Señor Jesucristo. Lo que sé es que Dios es soberano sobre todas las cosas. Esto es la piedra donde descansa nuestra fe. Que no descansa en mí, gracias a Dios. No descansa en mi habilidad de convencer a los demás. Descansa todo en el poder de Dios. Pero también no significa en fatalismo que no puedo hacer nada, no puedo cambiar nada. El miércoles, el tiempo de oración en la iglesia es importantísimo. Tu vida cristiana, tu oración, tu fe, esto puede cambiar muchísimo. No puedes caer en fatalismo. Y es como, por ejemplo, los padres diciendo, bueno, mis hijos, si van a servir al Señor o no, es bueno. Dios ya ha escrito lo que va a pasar. ¿Qué es esto? Tú tienes que criarles. Tú tienes una responsabilidad del Señor para amarles. Por esto la Biblia nos da tantos principios para poner en práctica cómo guiarlos a los hijos, cómo cuidarles, cómo instruirles, cómo ayudarles en sus vidas. No decimos, bueno, lo que va a pasar es lo que va a pasar. Eso es un gran error. No, es que en España no hay muchas iglesias, pues es lo que hay. No es lo que hay. Debemos tener más fe y orar al Señor y pedir al Señor por su misericordia en este país y que nuestra iglesia puede crecer y que otras iglesias pueden crecer y que puede de este mismo país que vamos a ver más predicadores, más familias que tomen en serio su compromiso con el Señor y con sus hijos y con su familia. Es la fe que Dios puede cambiar las cosas. Lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 9, ¿qué fue el costumbre en aquel tiempo en Génesis? El hijo mayor recibió la mayoría de la propiedad y de la herencia. Porque en aquel tiempo, si tenían una propiedad, imagínate si el padre tenía que vender entre 12 hijos la propiedad. Pues así, esto iba a destruir el negocio de la familia. Y para preservar el negocio, tenían que dar la mayoría de la herencia a un hijo, el hijo mayor, para continuar con el negocio de la familia. Y los restos, pues tenían un regalo, un parte, pero pequeño. Lo que fue escrito, humanamente hablando, es que el hijo mayor, Esaú, que obedeció a Dios,
iba a recibir la herencia grande y ser el líder de la familia. Y Dios ha dicho, yo tengo la última palabra. Y yo he elegido el hijo menor, no el hijo mayor. ¿Estáis conmigo? Es el opuesto de fatalismo. Dios está mostrándonos algo, que con la comunidad, con la sociedad dice, está escrito que no puedes hacer nada, no tienes opciones. Con Dios siempre hay esperanza, con Dios siempre hay una respuesta. Dios siempre tendrá la última palabra. Está diciendo aquí Dios, la sociedad ha dicho, todo tiene que ir a Esaú. Él tiene que ser el líder de la familia, aunque aborrece a Dios, no tiene amor por el Señor, pero él, por la costumbre, tiene que ser el líder. Y Dios ha dicho que no. Yo tengo otro plan, que no está escrito en piedra. Yo tengo siempre la última palabra. Dios es bueno. Entonces, por un lado, hermanos, no podemos decir, bueno, todo descansa en mi habilidad. Tengo que hacer más esfuerzo, tenemos que intentar más, tenemos que lo que sea. Tenemos que confiar en Dios y descansar en su poder. Pero llegando a este grupo, no podemos decir, bueno, no importa si oro o no, porque ya todo está escrito. No es así. Mira, estamos en Romanos 9, ¿no? Mira el capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Que me encanta esta palabra en español, no tenemos esta palabra en inglés. En inglés es la palabra deseo. El deseo de mi corazón. Pero he aprendido en español la palabra anhelo, que es más fuerte. Dice Pablo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pues acabo de escribir Romanos capítulo 9 que dice Dios elige unos, rechaza otros. Algo no cuadra, porque eso no es como tú estás entendiendo el asunto, eso no es. Es decir, Dios puede tener misericordia en todo este pueblo si los cristianos tienen la fe para pedir y orar al Señor, Señor, por favor, salva a mi familia. 3 errores que produce el fatalismo. Número 1 es falta de fe, número 2 es falta de amor y número 3 es que produce orgullo. Yo soy especial porque Dios me ha elegido. Y yo soy exclusivo porque yo soy salvo. Los demás, esos sucios, pecadores, estos de la calle, produce un espíritu de orgullo. Y Claudia y yo hemos conocido iglesias así. Es una iglesia pequeña, cerrada, y es muy difícil para uno entrar. Y nunca tienen visitas, porque nunca salen a evangelizar. Porque ellos solamente están en sus estudios hablando de calvinismo, predestinación, elección, y y no salen nunca a predicar y compartir el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Tú crees que esa es la actitud que Dios quiere para nosotros? No. Jesús dijo a los discípulos, ir y predicar el evangelio hasta los últimos de la tierra. Entonces, es una mezcla de los dos, la verdad. Porque sin el poder de Dios, nada podemos hacer. Pero nosotros tenemos el privilegio de participar en el plan de Dios. Hermanos, la iglesia no existe para ser un club. La iglesia no existe para darte amigos, grupos. La iglesia no existe para hacer actividades. Eso es todo extra. La iglesia existe por dos cosas. Número 1, para la gloria de Dios. No es para exaltar un pastor, o un hermano en la iglesia, o la música, o el show, o no, nada. Es para la gloria de Dios. Es que Dios me puede reemplazar mañana. He estado fuera por 2 meses y la iglesia
sin problema. Es un error pensar que yo soy muy especial y sin mí la iglesia no puede... No, la iglesia pertenece al Señor. La iglesia es del Señor Jesucristo. Y número 2, la iglesia existe para hacer discípulos. La iglesia existe para hacer discípulos. No es para hacer esos estudios exclusivos, no es para tener nuestro círculo, no es para tener actividades, tampoco no es para hacer un show y para inventar aquí un circo y tener esas cosas para que todo el mundo entre aquí. No, porque eso no produce seguidores de Cristo. Si tú pones un show para que entre la gente, tú tienes que seguir poniendo un show para que quede la gente. Porque ya están pensando que eso es como en la iglesia. Es para recibir un regalo, es para palomitas gratis, ver una peli o algo así muy guay, muy chulo, muy tranquilo. Y si tú no repites esto, no van a quedar en la iglesia, porque el show no produce seguidores de Jesús. Y la llamada de que la iglesia tiene es para hacer discípulos. Deberíamos nosotros estar o en un estudio bíblico o dando a otra persona un discipulado. Entre uno o los dos. Ese es el propósito, el enfoque de la iglesia. No es asistir a un culto, pasar muy bien, qué guay, qué bueno, café, charlar y a la casa para hacer nuestras actividades. Es hacer discípulos, es tener este amor para recibir a la gente en la calle y amarles y discipularles y ayudarles a crecer en su fe. Pero una cosa, tu crecimiento en la fe es tu responsabilidad. No es de la iglesia, no es del pastor, no es de los diáconos, no es del líder de los jóvenes o de los niños. Es tu responsabilidad crecer en la fe. Y un día tú vas a dar cuentas al Señor por cómo usiste todo lo que Dios te ha dado. Y no puedes decir, no, es que el pastor no me llamó. No, es que los diáconos me ignoraron. No, es que el líder de los niños no me reconoció cuando hablaba de tonterías. Dios va a preguntarte, ¿qué hiciste tú con el tiempo que teniste? La oración de Isaac fue una combinación de dos cosas. Número 1, el hecho que él sabía que Dios es soberano. Eso es la confianza que tenemos. Dios es soberano. Él tiene siempre la última palabra. Pero Isaac no cayó en fatalismo diciendo, bueno, Rebeca, un día vamos a tener un hijo, ¿no? Tranquila. Porque en la Biblia existe la ley de la cosecha, ¿sí o no? Lo que sembras, vas a recibir. Fatalismo dice, no importa lo que estoy sembrando, porque ya. No es así. Tienes que sembrar en el Espíritu. Y Dios te va a bendecir. La vida de fe. Pidiendo por tus hijos, pidiendo en fe por tu familia, pidiendo en fe por tu trabajo, por tu vida. Como el hombre, Isaac tenía más fe en un sentido que Abraham. O mejor decir, Abraham y Isaac aprendió la lección de su padre. El padre, cuando no tenía hijo, buscó otra mujer. Isaac decidió, 20 años, no voy a hacer plan B. Seguimos con el plan de Dios. Imagínate la presión, pero Isaac, son 10 años. Son 10 años ya. Isaac pensando, ya, ¿qué hacemos? Voy a buscar una mujer, pero recordó lo que pasó con su padre. Y todo el desastre. Isaac y Rebeca, el ejemplo para nosotros. Año tras año tras año, esperando en el Señor. Y Isaac oró. Buscó al Señor.
escúchame muy bien, yo quiero compartir mi corazón con un pastor. Necesito una silla. Eso va a ser una sesión de consejería. Cuando alguien viene para buscar consejo, vamos a hacerlo una vez con todos, ¿ok? Pastor, mi vida es un desastre. Pastor, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, mis finanzas. Un desastre. ¿Qué hago yo? Voy a dar el consejo que siempre doy a todos. Número 1, todos los días, en la mañana, la primera cosa que haces es abrir la palabra de Dios. No el móvil, no las mentiras, noticias, ¿ok? Es la palabra de Dios. Número 2, cada culto. Pero es que trabajo, cada culto. Yo entiendo que algunos por trabajo y todo no es posible, pero Dios sabe tu corazón que cuando es posible, estás presente en los cultos, sin excusas, ¿vale? Y luego, unirte con tu familia. Estás hablando tanto con gente que no son creyentes. Estás siempre con gente que no son fieles, no son maduros en la fe, no son creyentes y están poniendo ideas en tu cabeza. Mi consejo es unirte a tu iglesia, con tu iglesia. Tú llames a los hermanos, oye, tomamos un café. Alguien me preguntó, ¿por qué quedas tanto con Logan? ¿Sabes por qué quedó con Logan? Obviamente porque es americano. No. ¿Sabes por qué quedo con Logan? Porque él me llama. Él me escribe. Él pide, pastor, podemos quedar. Y quedamos. Tú no tienes que siempre esperar que otros te llamen. Tú puedes tomar la iniciativa y llamar a alguien y decir, oye, ¿quedamos? ¿Tomamos un café? Y conectar. Eso es bíblico. La Biblia dice que tenemos que compartir las cargas los unos con los otros, ¿no? Si no, nunca tienes tiempo para tu familia en el Señor. ¿Dónde estás compartiendo tus luchas? ¿Con quién? ¿Con gente que no son cristianos? ¿Con la familia? Tienes una familia aquí. Y si tú haces esto, poniendo a Dios primero, wow. Y número 3, la última cosa es escuchar al Espíritu Santo. Él te habla. Dice, oye, lo que tú hiciste o que lo que tú estás haciendo no está bien. Escucha al Espíritu Santo. Eso puede cambiar tu vida para siempre. La fe de Isaac. Año tras año, no perdió la fe. Oró. Señor, por favor, escúchame. Y la Biblia dice que Dios aceptó la oración de Isaac. Terminamos con esto. Tú piensas, hermanos, última cosa y terminamos. Me voy a sentar. Tú piensas que tienes mala actitud, estás frustrado, enfadado con Dios, con el mundo, que Dios va a aceptar tu oración. La Biblia dice dos cosas. Isaac oró, right? ¿No? Right? Luego, Dios aceptó la oración de Isaac. ¿Qué actitud piensas que Isaac tenía cuando estaba orando? Señor, ¿por qué son 20 años? Señor, ¿por qué es así? Este pueblo, esta gente. ¿Qué corazón piensas que Isaac tenía cuando estaba orando? Todo lo que la Biblia nos muestra es que él tenía un corazón de fe, pidiendo al Señor. Pero tú piensas que si estás ignorando al Señor, no estás en tu Biblia, no estás orando,
no estás tomando en serio la vida cristiana, no tienes compromiso con el Señor, y de repente una oración de 30 segundos Dios va a recibir, con un mal espíritu, con frustración, enfado. Yo quiero terminar mi vida como Abraham, satisfecho con la vida. No tenía él la oportunidad de ver su nieto, pero no murió frustrado. ¿Cómo es posible? Murió contento, satisfecho, confiando en Dios, porque Dios es soberano. Dios es soberano. Y en esto confiamos. ¿Ok? Señor, gracias por este día, gracias por este momento, este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, aunque hay partes que nos cuesta un poco entender. Y Señor, gracias por el hecho que siempre hay esperanza. Y Señor, yo quiero ser como Abraham y también quiero ser como Isaac. Y no caer en un mal espíritu. Yo no quiero caer en tener una mala actitud. Pero Señor, continuar pidiendo y orando con fe. Esta mañana pido, Señor, por el país de España. Sus luchas, Señor. El corazón, Señor, de los líderes. Sabiduría para guiar este país, Señor. Hay conflictos, argumentos, odio. Y Señor, pido por tu paz. Y sobre todo, Señor, pido que abres sus corazones, abres sus ojos. Y Señor, que tú les das los oídos para oír. Señor, por los folletos que hemos compartido este viernes, pido, Señor, que seas tú tocando sus corazones. Pido, Señor, por los amigos que tenemos que no son salvos. Pido, Señor, por la familia que tenemos que todavía no son salvos. Que seas tú, Señor, tocando sus corazones. Y, Señor, ayúdanos, darnos unas palabras para compartir con ellos, para pedir, Señor, para mostrarles qué es el amor de Cristo, la fe que tenemos. Pido, Señor, por las familias en nuestra iglesia, por sus hijos. Ayúdales, Señor, a criar bien a los hijos y enseñarles, Señor, tu camino. Pido, Señor, por los matrimonios y por las luchas que tienen. Señor, por las cargas que tienen, Señor. Pido por tu paz en cada hogar, en cada familia. Pido, Señor, por las parejas que están, Señor, con el deseo de tener hijos, pero todavía la respuesta es no. Pido, Señor, por paz en sus corazones y por la fe de seguir pidiendo, Señor. Pidiendo, Señor. Y te pido, Señor, también por tu bendición de tener un hijo. Pido, Señor, por la gente que no tiene trabajo o están en la espera. Seas tú, Señor, proviendo el trabajo. Y, Señor, ayúdanos como iglesia a ser un ejemplo en cómo amar a la gente, de tener compasión. Y sobre todo, Señor, descansando en el hecho que tú eres soberano. Y, Señor, tú eres todopoderoso. Tú puedes cambiar cualquier cosa, cualquier evento, Señor, cuando el mundo dice que está escrito en piedra, Señor, no. Tú tienes la última palabra, Señor. Señor, tú tienes un propósito divino en todo lo que pasa. En esto confiamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender nuestra responsabilidad como cristianos de amar a ti, Señor, y amar a los demás. Oh, Señor, ayúdanos como iglesia a buscarte de todo corazón y ponerte primero en nuestras vidas, Señor. De levantar en la mañana y abrir la palabra de Dios primero.
y orar, Señor, y comunicar contigo y con nosotros mismos, Señor, entre nosotros como iglesia, tener compañerismo, compartir luchas, cargas. Y Señor, pido por tu presencia aquí con nosotros.